Hablábamos de que no es exactamente lo que nos gusta hacer lo que nos lleva a pecar, ni es aquello que nos apetece a la carne lo que nos obliga de alguna manera a pecar, sino que la palabra de Dios dice que la ley nos lleva cautivos al pecado. Entonces muchas veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a las compañías, a las circunstancias, pero ciertamente cuando amamos al Señor y queremos servirle, en nosotros hay un deseo de no pecar, pero cuando hemos nacido de nuevo, nuestra naturaleza exactamente es de no pecar. Por eso no estamos a gusto cuando pecamos. Y no es nuestro deseo pecar. Pero pecamos porque muchas veces, en vez de estar viviendo en la gracia, vivimos en la ley. Y no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Amén. Bien. Yo quisiera hoy compartir con vosotros un mensaje que compartiré mañana en la escala, y es un mensaje que espero que nadie lo vea por internet, no me lo subas hoy por lo menos, para que allí por lo menos nadie no sea capaz de verlo. Y es un mensaje que el Señor me estaba hablando y estaba meditando un poquito en qué compartir a mis hermanos mañana, mis ovejas y cabras alrededor. Y entonces digo, ¿qué les comparto, Señor? ¿Qué puedo compartir a mis ovejas y cabras de alrededor? ¿Qué es exactamente lo que puedo compartirles? Y hay algo que el Señor empezó a tocar en mi corazón en referencia a Jeremías. Y la predicación de hoy se titula Barro en sus manos. Barro en sus manos. Si piensas que ya te lo sabes, pues hazte el tonto, abre la boca y di ¡ah! Y así te va de nuevo y te lo pasas bien y aprendes algo. ¿Amén? Amén. Si haces de que te lo sabes ya, te vas a aburrir. Entonces, mejor es que estés atento, con los ojos atentos. Génesis 2:7. Ana, por favor, es la chica más guapa que veo aquí. No veo otra chica más guapa, o sea que las demás ya son señoras, o sea que es la única chica además. ¿Verdad? Génesis, no te pongo nerviosa, Ana. He dicho guapa, pero ya tenemos mujer aquí. Génesis 2:7 dice así la palabra del Señor. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. La diferencia de lo creado a la diferencia del hombre es que todo lo creado está creado por la voz de Dios. Hágase la luz, y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena. Háganse los animales, háganse los peces, háganse la noche. Y vio Dios que todo aquello era bueno, y lo hizo con su boca. Pero cuando formó al hombre, tomó barro del suelo, de la tierra, y dice que lo formó de ese barro y sopló en su nariz. En aquel muñeco de barro que él formó, le sopló aliento de vida y le dio vida al hombre. Y fue el hombre un ser viviente. No solamente un monigote de barro, sino que dio vida. Capítulo 10 de Job nos dice, acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Job, cuando se escribe este libro, reconoce y entiende y se acuerda y le hace recordar a alguien que fue formado de barro. Todos hemos visto, o el que no lo ha visto lo sabe al menos, que cuando abres una lápida al cabo de muchos años, o abres una tumba,
donde ha habido muertos. Normalmente lo que se encuentra allí son un montón de restos de polvo y algunos huesos que todavía, porque el hueso es lo más duro, le está costando mantenerse sólido. Se está formando polvo, que es lo que Dios tomó para formar. Yo preferiría, si me quitaran la música, yo prefiero, por favor, lo pido por favor. Fue polvo lo que tomó el Señor para formar al hombre. Job 33:6 habla Job y dice, mira tú y yo, ambos, perdón, un amigo de Job, le dice a Job, mira, tú y yo, ambos pertenecemos a Dios, yo también fui formado de barro. La palabra de Dios nos dice que somos barro, tú y yo somos barro. La diferencia que tenemos tú y yo es que fuimos formados en las manos de Dios y que el aliento de Dios fue el que nos dio vida, pero Él nos hizo con sus manos. Los animales, los peces, la tierra, el sol, las estrellas, los insectos, todo lo que ves, el aire, los países, la extensión de la tierra, todo esto fue formado con la palabra, que no es para menospreciar, porque Dios dijo y se hizo, pero a nosotros nos trató con sus manos, algo precioso, ¿verdad? Dios nos trató con cariño, nos hizo con amor y nos hizo con sus manos. Qué bueno, ¿verdad? Así que, ¿qué somos? Polvo. Barro. Cogió el polvo de la tierra, el agua de vida, el agua, lo mezcló y hizo barro. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 18, y me gustaría leer un pasaje que hay aquí, me gustaría que todos pudiéramos escuchar con atención. Jeremías 18, del 1 al 18. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías y le dijo, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. El alfarero cogió el trozo de barro, mojado, húmedo, blandito, estaba haciendo una vasija, no le gustó cómo estaba quedando, la chafó, volvió a hacer una bola, la volvió a poner en la rueca o en el torno y volvió otra vez a empezar a formar. Después el Señor me dio este mensaje a Jeremías. Oye, oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Un vaso de barro era Jeremías. Fue llamado al ministerio profético. Jeremías se le llama el profeta llorón, porque pasó situaciones dramáticas, situaciones muy difíciles. Dios lo escogió y Dios lo mandaba y él iba. Jeremías se le ordenó ir a casa del alfarero y él fue. Y esto fue fácil para Jeremías. Fue sencillo ir a casa del alfarero. Es sencillo que el Señor te diga, vete al taller mecánico de aquí, o vete al monte a orar, o vete aquí o vete allá. Pero para Jeremías esto le supuso algo muy leve para hacer, muy sencillo para hacer. Y a veces hay cosas a nosotros que nos suponen, a veces hasta placenteras hacerlas. Pero había situaciones en la vida de Jeremías que no eran tan placenteras. Jeremías fue acusado por su pueblo por ser un profeta que les dijo la verdad. No todos los profetas te dicen la verdad. Ciertos profetas simplemente te halagan o te dicen siempre cosas buenas, siempre cosas
que nos gusta oír. Y nos gusta oír que nos halaguen. Nos gusta oír que nos digan lo que hacemos bien. No nos gusta oír que nos digan lo que está mal en nosotros. Ni tampoco nos gusta oír que nos digan lo que estamos haciendo mal. Es algo que está innato en nosotros. Y este profeta, movido por la voz de Dios y en obediencia al Señor, iba a los reyes de Israel y a los reyes que le correspondían, porque él fue llamado como profeta a las naciones, y les decía lo que el Señor el mensaje que el Señor les daba. Jeremías fue menospreciado por su pueblo, fue metido en cisternas, fue metido en la cárcel, fue perseguido por los reyes, y fue un hombre despreciado porque él decía lo que el Señor le decía que dijera. Muy bien. Y esto ya no era tan agradable en la vida de Jeremías. Ya no era ir a ver cómo trabajaba el alfarero. Era que a veces lo metían en la cisterna, donde las cisternas allí a veces estaban vacías o llenas de barro sucio, lodo infectuoso, lodo putefacto. Y ahí estaba metido Jeremías, allí lo querían dejar. Y de hecho lo metieron en la cárcel y estuvieron a punto de matarlo, y tantas cosas que padeció el profeta por ser fiel a Dios. Esto muchas veces, quizá algunos hombres y algunas mujeres lo evitan para no sufrir ni padecer este tipo de situaciones. Y muchas veces yo, hermano, me he encontrado con personas a las que les he dicho la verdad y no les ha gustado. Santo. Desde luego, no he encontrado muchas personas sabias. La palabra de Dios dice que el sabio ama al que le corrige. Muy bien. Pero el necio aborrece al que le corrige. El sabio lo ama, el necio lo aborrece. Dios está buscando muñecos de barro con vida, hombres y mujeres, independientemente de su raza, de su edad, que estén dispuestos a ser barro en sus manos. Había este hombre, Jeremías. Era un vaso de barro. Fue llamado Jeremías, dice en Jeremías 1, del 4 al 8. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía antes, aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Y esto también es para nosotros. Amén. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. No solamente a la nación de Israel. Jeremías fue profeta a las naciones. Y de hecho, él profetizó que algunas naciones iban a conquistar Jerusalén y a destruirla. Y profetizó bien sobre ellas. Aún nos dio consejos de que hicieran huerto los que habían sido trasladados y llevados presos a otras regiones por otros países conquistando a Israel, como Siria, y les dijo, haceros huertos allí, en la tierra donde os han llevado, y estar en paz. Y Jeremías parecía como que profetizaba en contra de su nación. Pareciera como que Jeremías estaba diciendo cosas en contra de sus propios ciudadanos, de sus propios compañeros de nación. Y esto no le gustó a Israel, no le gustó a la gente que Jeremías hiciera esto, por eso lo intentaron matar alguna vez. Pero el Señor lo había escogido antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh soberano Señor, respondió Jeremías, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven, soy un niño. No digas, le dice el Señor, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes de ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Dios escoge a Jeremías y lo llama. Quizá Jeremías lo llamó cuando era un niño, quizá a ti te esté llamando cuando eres más adulto. Pero no importa la fecha en la que Dios te llame, importa que te llame. Muy bien.
Hay un profeta que se llamaba Isaías, otro vaso de barro escogido por Dios. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Otro profeta, Isaías, otro profeta que le fue obediente a la voz del Señor: envíame a mí. ¿A quién enviaremos por nosotros? Estaba hablando la Trinidad en sí, entre sí. ¿Y a quién enviaremos? Isaías le dice: envíame a mí, Señor. Muy bien. Envíame a mí. ¿Cuántos de aquí quieren que el Señor les envíe? Amén. ¿Tú quieres que Dios te envíe? ¿Solamente 3? Bien. Gloria al Señor. Está bien. Primero de Samuel 3:19. Otro vaso de barro. Samuel fue llamado cuando era un niño. Samuel, en primera de Samuel 3:19 dice: Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todas las palabras que Samuel pronunció se cumplieron. El Señor lo escogió, aun en el vientre de su madre, cuando su madre se quedó embarazada, y le prometió al Señor que le ofrecería a Samuel para ser profeta, para que el Señor lo usara. Y el Señor lo escogió y estuvo allí con Elí, gracias por el apunte, y estuvo con Elí. Y la primera profecía que Samuel tuvo que decir, el primer mensaje que Dios le dio a Samuel fue en contra de Elí, el sacerdote que estaba cumpliendo la ordenanza conforme a la ley de Moisés. Allí estaba Elí y sus hijos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando el Señor llama a Samuel, le dice: Samuel, Samuel, él piensa que es Elí el que le llama. Y por lo menos 3 veces Samuel es llamado por el Señor, y él es tan niño, es tan joven, es tan inexperto, que él no sabía que era la voz de Dios. Así que él escucha, y al final le dice el profeta, el sacerdote Elí, le dice: cuando te digan Elí, Elí, dile: heme aquí, Señor, heme aquí. Samuel, no, le dijo el Señor, le dice: Elí, Elí, y él le dice: heme aquí, Señor. Samuel, Samuel, heme aquí, Señor. Vale, perdón. Entonces, el Señor empieza a hablar con Samuel. Y Samuel capta un mensaje del Señor y le dice: dile a Elí que se prepare, porque lo había juzgado y lo había encontrado para condenar y para hacerle algunas cosas que no eran muy agradables. Así que Samuel quería guardar esto, no quería decírselo, pero Elí le pregunta: ¿qué te ha dicho el Señor? Y entonces le contesta y le cuenta todo lo que el Señor le había dicho y cómo el Señor había condenado las vidas de sus hijos. Samuel tuvo que decir cosas no muy agradables. Hay mucha gente a la que les he dicho cosas que no han sido muy agradables y no las aceptan. Muy bien. Su apariencia es de humildad, su apariencia es de conocimiento, su apariencia es de entendimiento de la palabra, su apariencia es de que saben mucho, su apariencia, yo los he visto en mi iglesia y en algunos sitios, con una apariencia de buen porte y de buen saber, pero cuando en algo son captados en un error, en algo que no está bien, que no es correcto, y vas como pastor, porque ellos te aceptan como pastor, vas a corregirlos, no aceptan la corrección. ¿Verdad? Y esto es algo que como ovejas, todos, aquí todos somos ovejas, aunque somos algunos pastores también, pero somos ovejas del Señor, necesitamos entender lo que nos es contrario a la palabra de Dios en nuestras vidas. Muy bien. Y a veces alguien tiene que ser capaz de decírtelo. Y alguien tiene que ser capaz, pero no por otra cosa, sino por amistad, por amor. Alguien te lo tiene que decir por amor. Y esto es importante entenderlo. Así que estos hombres y otros más, de los cuales podríamos estar hablando, fueron hombres como tú y yo, como yo, de barro. Ni Samuel era más que tú,
Ni Jeremías era más que yo, ni David, ni, no sé, Gedeón, Moisés, todos eran muñequitos de barro con el aliento del Señor. Todos somos muñequitos de barro con el aliento del Señor y Dios nos dio vida. Así que dile al que tienes a tu lado, ¿sabes que eres barro? Dile, ¿sabes que Dios es el alfarero? ¿Y sabes que Él te ha llamado? ¿Para qué te ha llamado el Señor? La pregunta, no me lo digas. Algunos piensan que tienen que contestar, bueno, el Señor me ha llamado para ir a África. Yo he conocido personas que su punto de misión siempre se refiere a África o se refiere a otros países lejanos y no entienden que el Señor los haya traído a la iglesia, a formar parte de la iglesia, a apoyar a la iglesia, a ser parte del reino de Dios. Son barro en las manos de Dios para hacer de ellos conforme a la voluntad de Dios. Ese es el deseo, y ese es el deseo del corazón de Dios. Pero algunos tienen en su mente el ser misioneros como lo han sido otros, o ser lo que otros han sido, pero en el corazón de Dios hay pensamientos nuevos y pensamientos diferentes para cada uno de nosotros. Solamente debemos de saber entender dónde es el Señor nos quiere poner. Muy bien. Y si Dios te ha traído en esta iglesia, yo creo que es bueno que entiendas que algo el Señor quiere contigo aquí. Amén. Jeremías entró en la alfarería y vio al alfarero allí trabajando en el torno. Allí estaba la rueca, el torno, dando vueltas, y un trozo de barro allí estaba, dando vueltas juntamente con el torno. Y allí se estaba formando, Imagínate un poquito la escena, no como mover mucho, no se me gana. Me gusta moverme, esto de la grabación es un rollo. Entonces, ahí estaba la rueca dando vueltas, ¿verdad? Y estaba el alfarero con sus manos, introduciendo las manos hacia alrededor del barro, por el interior, dándole forma al barro. Y esperaba que saliera una figura y no le salió. Así que cogió el barro, hizo así, ¡pam! ¡Pam! Lo aplastó, lo apretó, lo sujetó y comenzó de nuevo a darle ¿sabéis? Las ruecas tienen como las máquinas de coser, un fielcito que va dándole vueltas. Bueno, seguramente que son más modernas y son con motor, seguro que es así. Pero Dios, cuando el barro está ahí en la rueca y está tomándole la forma, pero no sale la forma como Él quiere, Él deshace el barro, lo rompe, lo pone otra vez en un montón, lo golpea, lo aprieta y comienza de nuevo otra vez. ¿No te sientes así a veces? Yo te pregunto, ¿no te sientes a veces como que no sabes qué está pasando? No entiendes, ¿no? Dices, parece como que, no sé, algo raro. Y es que a lo mejor el Señor está intentando formar a su manera algo, pero tú por otro lado estás tirando, porque la diferencia del barro de barro al barro nuestro es que nosotros tenemos aliento de vida y el barro que está en la rueca no tiene aliento de vida, es simplemente polvo y agua. Y nosotros sí tenemos voluntad. Y entonces nosotros a veces queremos hacerlo de una manera, queremos hacer las cosas a la nuestra, con nuestra propia mente, con nuestra propia inteligencia, con lo que nosotros conocemos, con lo que nosotros sabemos, pero los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Muy bien. El pensamiento de Dios es tan alto que no podemos entenderlo. No podemos entender lo que Dios quiere hacer. Muchas veces no entendemos por qué nos sentimos mal. Muchas veces no entendemos por qué sufrimos. Muchas veces no entendemos por qué las cosas no nos van bien. ¿Por qué todo el mundo a mi alrededor encuentra trabajo y yo no? Yo me puedo hacer esta pregunta. ¿Por qué llamo a mi hermano y después de no sé cuánto tiempo que no he encontrado trabajo, total es un año menor que yo, ya tiene trabajo, yo me alegro por él? Y el otro también encuentra trabajo y el otro no sé qué. Yo digo, Señor, ¿y yo? ¿Por qué a mí? Espera, hijo, está chafándome, porque no le está gustando cómo le está saliendo. Muy bien. Yo digo, Señor, perdóname. Pero otros no. Otros veo que se bajan del torno, se bajan de la rueca y quieren hacerlo a su manera. ¿Te sientes aplastado?
¿Te sientes moldeado? Pregunto. Amén. ¿Sí? Aleluya. Y yo pregunto. ¿No será que tú estás diciendo, a mí Dios no me trata justamente? A mí Dios no me ama como ama al Pepín, como ama al hermano tal, como ama a la hermana tal. ¿No será que Dios está trabajando en tu vida y no te estás dando cuenta? Gloria a Dios. ¿No será quizá que Dios está intentando hacer algo contigo y tú no le estás dejando? Santo es. Muy bien. Así que cuando no resulte como a Dios le agrada, ¿qué tiene que hacer el Señor? Moldearnos. Empezar a aplastar el barro, a volver otra vez a empezar de nuevo. Y yo la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando el Señor empiece a aplastarte? Dejarme moldear. Y cuando el Señor empiece a moldearte. ¿Eh? Cuando esto suceda, ¿qué vas a hacer? Porque cuando uno se aplasta, no es agradable. Cuando uno es tratado diferente de como pienso, qué difícil y qué diferente es en nuestra mente, ¿verdad? Todos en la teoría pensamos que no, a mí cuando vengan las pruebas yo estaré fiel, estaré firme. Te voy a decir algo. Dios te va a llevar al límite. Dios te va a llevar al punto en el que digas, voy a tirar la toalla, Señor, voy a tirar la toalla, voy a dejar de servirte, voy a dejar la iglesia. Dios te va a llevar a ese punto, porque Dios quiere llevarte al extremo de cogerte de tal manera que la forma que Él te dé sea la que Él quiere, te llevará hasta el extremo, para que tú puedas madurar, para que tú puedas entender que no eres tú el que te estás moldeando, que no eres tu conocimiento, que no son mis fuerzas, que no es mi capacidad, que es la capacidad de Él, que es Él el que nos lleva hasta el final para que entendamos realmente que somos polvo y que nada somos, nada valemos si el Espíritu de Dios no está en nosotros. En vano trabajan los edificadores y Jehová no edifica la casa. Entonces Dios va a poner las manos sobre nuestras vidas. El Señor va a tocar nuestras vidas de tal manera que va a deformarnos. Y si tú empiezas a retorcer un brazo, seguro que duele. Amén. Seguro que el Señor te trae situaciones difíciles, situaciones que te hacen sufrir, situaciones con tus hijos, situaciones con tu trabajo, situaciones con tu economía, situaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con las circunstancias a tu alrededor, los vecinos y amigos. Circunstancias con tu pastor, circunstancias con tus hermanos, en las que tú no entiendes qué está pasando y a veces te rebelas contra Dios porque no eres capaz de entender que Dios está obrando en tu vida. Y lo primero que sale en nuestro corazón, ¿qué es? La rebeldía. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto el horno fuerte, está cociendo la plata y lo primero que sale arriba es la escoria, lo que no vale. Y hasta que no se refleje el Señor, hasta que tu cara no se refleje en la plata no ha sido refinada. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Amén. ¿Me estás entendiendo, mi hermano? Amén. Esto me pasa a mí, yo no sé a ti, pero a mí me pasa. A mí el Señor me quebranta, a mí el Señor me lleva al punto donde no puedo más, al punto donde tengo que decir, bueno, Señor, ahora ya no sé qué hacer. Como le pasó a Josafat. Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Hasta dónde voy a llegar? Dios quiere mostrar su mano de poder sobre tu vida. Dios quiere mostrar que no es un Dios de religión, que es un Dios de relación, que es un Dios de poder, que es un Dios de autoridad. Y Él quiere darte a entender que tú todavía eres mucho tú y que a lo mejor, como dice Juan el Bautista, tenemos que menguar para que Él vaya creciendo. Amén. Que basta de conocimiento y basta de poca aplicación de la palabra. Que basta de mirarnos por nosotros mismos y dejarlo de Cristo a un lado.
Que basta de pensar cómo me gustaría ser como el Pepín, o como Julio Pérez, o me gustaría ser como David, o me gustaría ser como tal, o me gustaría ser como cual. Nos equivocamos de tamo a rabo, nos equivocamos de punta a punta, porque el Señor te ha hecho diferente. Dios te ha amado tanto que te ha hecho diferente, y Dios quiere hacer de ti algo que no podrá hacer de nadie. No pienses que Dios te ha llamado para que te quedes como eras. No pienses que Dios te ha llamado para que sigas siendo lo que eras. Dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios tiene cosas nuevas para nuestras vidas. Si no, no te habría llamado. Dios no pierde el tiempo. Dios no se preocupa de lo que no vale, de lo que no tiene sentido. Dios se preocupa de lo que para Él tiene valor, y tú vales, tienes valor. Amén. Por eso Dios te ha escogido. Por eso Dios te ama. Por eso Dios se preocupa en trabajar con nosotros, contigo y conmigo. Amén, amén. Amén. Aleluya. Vales. Pero olvídate de tu propia justicia. Olvídate de tus propios méritos. Olvídate de tu propia opinión. Confía en Jehová. Él es el que realmente puede hacer de nosotros algo hermoso. Cuando hemos sido aplastados y vueltos a hacer una bola de barro, diremos, se acabó, ahora tirará el barro, lo lanzará a un lado y ahí quedaré en el montón de barro que ya no vale. Mano, no. Dios toma el barro, lo aplasta, lo vuelve a deformar del todo para volver otra vez a empezar. Y lo bueno es que no hemos sido desechados. Nuestras vidas no son desechadas, hermanos. Son vueltas a empezar si hace falta. Volveremos a empezar. Volveremos otra vez. Dios tiene paciencia con nuestras vidas. Así que solamente nos hace falta entender y ser capaces de entender de que somos barros en las manos del alfarero. Después el Señor me dio este mensaje. Hoy Israel, está hablando Jeremías en el capítulo que hemos leído antes y en el versículo 5, dice, oh Israel, versículo 6, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Escucha bien la pregunta. Te voy a pedir que contestes a esa pregunta. ¿No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás tú en mis manos, dice el Señor. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo o se niega a obedecerme, no la bendeciré, como dije que lo haría. No es cuestión de cómo empieza la historia. No es cuestión de cómo se empieza. La cuestión es de cómo se acaba. Dios empezó en nosotros, ha dicho Pepín, me parece hoy, empezó la obra. Y el que empezó la obra en nosotros la acabará. Amén. Solamente, hermanos, que tú no le digas al Señor no. Es solamente eso, que tú no seas capaz de decir, Señor, hasta aquí hemos llegado. Yo sigo mi camino y tú sigues el tuyo. Mientras que tú le digas sí al Señor, hay la esperanza de que Dios va a seguir trabajando con tu vida y con la mía. Eres importante para el Señor. Eres tan importante que entregó a su propio Hijo. No he encontrado nadie todavía que fuera capaz de entregar su vida por mí. No he visto a nadie. No conozco ni pastores, ni ovejas, ni amigos, ni nadie. Nadie. Todos tienen un tope y desde luego no llegan a su vida. Pero no llegan ni a su dinero muchos, ni a su tiempo, ni a una llamada de teléfono. Y menos sus vidas. Así que yo te digo que lo que hizo Jesús fue algo especial, aunque a veces estemos acostumbrados a hablarlo entre nosotros. Él entregó su propia vida por ti y por mí. ¿Piensas que no eres especial? Amén. Eres pueblo escogido, especial tesoro del Rey de Reyes. Amén.
Jeremías trae el mensaje de Dios al pueblo de Israel y Dios mismo se hace una pregunta. ¿No puedo hacer contigo lo mismo que el alfarero con el barro? Porque tú estás en mis manos como el barro en manos del alfarero. Qué bueno, ¿no? ¿Cuántos de aquí están en las manos del alfarero? Yo estoy en manos del alfarero. Yo lo sé claro, porque lo tengo más claro que el agua. Estoy en manos del alfarero. Y os digo de verdad que a veces me aprieta. Y a veces digo, papá, afloja un poco. Voy a parecer el más santo de todos. No puedes apretar a aquel que está allí. Aprieta el pepino un poco, deja de apretarme a mí. Señor. Me acuerdo tiempo atrás, hace años, cuando estaba en el Señor. Bueno, y sigo estando. Que llevaba un año, año y medio, 2 años, por decir algo, en los caminos del Señor. Y yo dije, en la hora que me he metido yo aquí, en la hora. Y mi deseo, hermano, era salir corriendo. Porque cuando el Señor, es que no te lo pierdas, te amasa, te hace una pelota de barro, te da la forma que Él quiere y de pronto abre una puerta en la que se ve fuego, una temperatura increíble y coge, te coge, no coge, te coge, me coge y va hacia allá y que te mete en el horno. ¡Señor! ¿Qué hace? Contesta nada. ¿Te das cuenta de eso? Que a veces preguntas al Señor y no contesta. El Señor contesta cuando Él quiere, por eso es el Señor, ¿verdad? Pero, ¿y tú? ¿Ves la puerta del horno? Dice, mira, ha encendido la estufa, ha encendido la caldera. Pero cuando empiezas a ver que te está metiendo para allá en el horno, pum, 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 y te mete, hermano, y te mete, y te empiezas a pasar pruebas y situaciones. Bueno, conozco un pastor, su mujer le ha vaciado la iglesia. Ha empezado a hablar mal de él, ¡pum!, le ha vaciado la iglesia. Ha metido por internet, le han dejado de dar ayudas. Así, metido en el horno, se ha quedado sin nadie en la iglesia. Se ha quedado solo, ha dejado de ejercer. Dios lo ha metido en el horno. Espero que el Señor tenga misericordia. Moisés, ¿cuánto tiempo estuvo en el horno del desierto? 40 años. ¿Cuántos años aguantó Josué y Caleb en el desierto? 40 años. Se murieron todos los de la banda de Josué. Todos los de la generación, toda la cuadrilla de la generación, se murieron todos. En el horno quedaron. Segunda de Corintios 4, del 7 al 8. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también se pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Así hablaba el apóstol Pablo. En constante peligro, en constante presión de dificultades, porque ahora tenemos esta luz que brilla, la del Evangelio, en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro.
¿Contienes un gran tesoro en ti? Di conmigo, somos vasos de barro en sus manos. ¿Confías en Dios? Amén. Aleluya. Hay hermanos que como vosotros no pueden estar sentados en la iglesia. Hay hermanos que están hoy enterrados porque han sido quemados vivos juntamente con sus iglesias. Hay hermanos que no pueden sembrar porque otras religiones aborrecen a los cristianos y no les dan ni les dejan comprar ni semilla para sembrar. Hay hermanos que están siendo hoy día perseguidos, metidos en cárceles, torturados, simple y llanamente, porque son cristianos. Nosotros tenemos luz eléctrica, libertad para alabar al Señor, libertad para venir a la iglesia, pero a veces nos metemos en malos rollos. A aquellos cristianos no les da tiempo a meterse en malos rollos. No tienen que hacer un periodo de adelgazamiento porque no tienen que comer. No tienen que preocuparse de si tienen kilos de más o de menos porque no tienen para comer. No tienen que preocuparse si las sillas son de jardín o son bancos más cómodos o sillas aterciopeladas porque no tienen locales porque se los han quemado. Hay cristianos que están pasando verdaderamente un horno fuerte. Hay cristianos que no tienen que dar de comer a sus hijos y ya no solamente no tienen en qué trabajar, sino que están siendo menospreciados en sus pueblos y están siendo torturados, vejados y calumniados, señalados por todo el mundo porque han decidido decirle sí a Jesús, aún en medio de todas las circunstancias. Y nosotros a veces nos quejamos porque no sabemos qué comer en la nevera, porque a veces nos quejamos porque, no sé, algunas cosas que realmente pienso que son quejas en nuestro corazón infundadas, creo. Si yo miro a otros hermanos, yo me quejo por quejarme. Así que miremos la situación que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y cuál es la situación que estamos viviendo realmente? Mira, hay una persona en mi iglesia que el Señor le habló diferentes veces de que le sirviera. Diferentes veces fue llamado para servirle. Diferentes veces el Señor lo llamó para que sirviera en la iglesia y sirviera al Señor. Un día iba de fiesta con sus amigos, se tiró en una piscina y se partió el cuello. Cuando salió del coma, estaba parapléjico. Y hoy día lo tengo en una silla de ruedas en la iglesia. Ahora sirve al Señor. Hace unos años, él no podía mover nada más que los ojos y la boca. De aquí para abajo no le funcionaba nada del cuerpo. Hoy, gracias al Señor, mueve las manos, mueve la cabeza, mueve bastantes partes del cuerpo y es campeón de España de una actividad olímpica. Es parapléjico y no ha ido a las Olimpiadas de Inglaterra porque no tiene la nacionalidad. Él es moldavo y todavía no tiene la nacionalidad española. Pero cuando tenga la nacionalidad española, seguramente está pensando, y seguramente lo están pensando con su entrenador, de ir a Brasil, a las Olimpiadas de Brasil. Yo he jugado con él a las bolas estas que él juega. Y te digo de verdad que es bueno. Dios le está bendiciendo. Es tremendo, pero él ve a su alrededor gente que está como él, que no tienen ninguna esperanza. Pero él es una vasija de barro con luz interior, con una esperanza viva. Aunque él no puede valerse con sus piernas, él en el espíritu es libre. Y tiene un amor y le ves que es un hombre de Dios. Dios está obrando en su vida. Tuvo que derrotarlo, tirarlo del caballo. Y ahora Dios lo está moviendo.
Y tú y yo podemos andar, podemos correr. Y a veces nos discutimos con el pastor, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y no servimos al Señor porque las cosas no se hacen como a ti te apetece. Y esto no es cuestión de esto, hermano, no es cuestión de esto. En la iglesia somos moldeados a la hechura de Cristo. Somos moldeados como al Señor le agrada, no como a nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea. No sé si te estoy siendo pesado, pero voy a seguir. Amén. Amén. Romanos 9:20. No entiendo otro evangelio. Yo no entiendo el evangelio de otra manera. Yo entiendo el evangelio de Jesucristo. Y procuro servir al Señor desde mi sinceridad, mi corazón. Que a veces al Señor le tengo que decir, Señor, examíname. Porque mi corazón dice tu palabra que es engañoso más que todas las cosas. Así que cuidadito. Porque lo que yo puedo pensar que es correcto, puede ser que esté equivocado. Muy bien. Si soy sabio en mi propia opinión, me encontraré siendo orgulloso y siendo un poco religioso. Y a veces el Señor me va a tener que otra vez golpear para moldear la zona en la que no le estoy dejando al Señor que moldee. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me metes en el horno? ¿Por qué me estás haciendo ahora una taza? ¿Por qué haces de mí un vaso? ¿Por qué no haces de mí un florero para yo llevar florecitas y estar más bonito? ¿Por qué no haces de mí, ay, yo quiero ser, yo soy, yo valgo, yo esto, yo lo otro? Pero el Señor dice, no, yo necesito simplemente una vasija para lavar mis pies. Señor, para lavar los pies, yo, que me has escogido de entre las naciones y que soy santo y perfecto, porque la sangre de Cristo me cubre y porque Jesús me justificó y tantas cosas. ¿Vas a hacer de mí una vasija de lavar los pies? A ver, vamos a ver, Señor. Que no habrá cosas que hacer que eso. Y somos capaces de decirle estas cosas al Señor. Yo no sé tú, yo sí. Yo digo, Señor, yo quisiera ser de otra manera. Quisiera ser alto como el Pepín. Me gustaría, bueno, ya de guapo la cara la tengo, pero no sé. Pues no. Me ha hecho una vasija para lavar los pies. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué importa? El caso es estar en la casa del Señor. El caso es ser parte del utensilio de Dios. ¿Qué importa lo que Él quiera? ¿Qué necesitas? ¿O qué? ¿O Él no es el Señor? ¿O qué? ¿O nosotros escogemos? ¿Quién escoge, Él o yo? ¿Quién compró mi vida, Él o yo? ¿Quién la compró? ¿Quién es el que pide, el Señor o el siervo? ¿Cuántos quieren servir al Señor? Ah, pues sírvele donde le eres útil, ¿no? Muy bien. ¿O qué? O todos vamos a ser predicadores, o todos vamos a ser, yo qué sé. Cuando vas y coges un vaso, miras un vaso para, no sé, para beber agua. ¿Dónde vas a coger el vaso? ¿A la basura? ¿Al jardín? ¿O a donde están los vasos? Limpios. ¿Sí o no? Muy bien. Y cuando coges el vaso te dice, hola Manolo, hace rato vino tu mujer y me puso vino. Y te voy a decir una cosa, si me vas a poner vino de ese, hombre, ten un poquito de cuidado, bébetelo rápido porque es que no me gusta el olor. Oye, qué vaso más delicado. Cuando fui a meter el vaso, digo, bueno, pues hijo, pues no te pongo vino, te voy a poner agua. Venga. Y le puse agua y el vaso dice, ¡ay, qué bien, mira, agua fresquita! Y me acerqué al microondas y rápidamente me dijo el vaso, ¿qué vas a hacer? Tranquilo, ¿Qué me quieres electrocutar?
Y ahí estaba el vaso hablándome. Ahora me vas a meter en el microondas y me vas a hacer hervir, ¿no, guapo? Pues no. No. ¿Sabes? He pensado algo mejor. Coge zumo que tienes en la nevera, que lo he visto, lléname de zumo y tríncate un vaso. Déjate de tisianas y de tés y de cosas de esas. Haz el favor. Uy. ¿Verdad? ¿A ti te pasa eso cuando coges vasos en tu casa? ¿No? Al Señor sí. El Señor va a veces a la cocina suya, va a coger vasos y le dice al vaso: ¡sí! Tranquilo, ¿eh? ¡Pacífico conmigo! Si necesitas un cacharrito para lavarte los pies, pabílate por ahí. Que yo soy un florero. ¿Qué? Que yo soy un florero. Yo, para adornar todo lo que tú quieras. Pero para lavar los pies, perdona, pero porque es que mira, si tengo que lavar los pies al pera, acaparamos. Si le tengo que lavar los pies al del huerto, ya no te quiero decir nada. Es capaz de coger el Mario. En mi cocina no pasa, pero la del Señor pasa. Va a coger utensilios y resulta que hablan. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿verdad? No, señor, no. A mí no. ¿Y por qué no coges la taza aquella? Para meterla en el micro. Me tienes que coger siempre a mí, ¿no? Que no había otro, ¿no? En serio. La cocina del Señor es muy curiosa. Tiene una vajilla especial. Se la compró. Y ahora resulta que después de comprarla, hace lo que le da la gana. Parece un vídeo de Walt Disney. Los vasos bailando por ahí, yo no hago lo que me da la gana. Esto. A mí en el cajón no me metas, que se queda todo oscuro cuando cierras. Hombre, por favor. En el armario no me dejes, porque hace 3 meses que no me usabas. Me has metido en el fuego. Y sobre todo cuando vienen los niños. No les dejes a los niños que me cojan. Me han puesto de chocolate por todos lados. Me dice el Señor: bueno, pero verá, aquí cómo voy a montar yo el banquete, si esto cada uno hace lo que le da la gana. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si en tu cocina pasa eso. En la cocina del Señor pasa así. La diferencia del vaso de barro al vaso humano es el privilegio de escoger cómo me mantengo limpio o sucio. Yo pregunto, ¿quieres que el Señor te escoja como vaso para su uso? Amén. Nadie dice nada. Amén. Amén. Los amenes que antes oía yo. Amén. Gloria a Dios, que el Señor me use para ser un gran siervo. Yo quiero ser un gran siervo. A mí un florero. Amén. A mí hazme una jarra de esas para la sangría de esas guapas. Pero no me hagas un recipiente para lavar los pies, hombre. Amén. Amén. Entonces, yo pregunto, ¿cuántos quieren ser un vaso para el uso del Señor? Amén. 3. Bien. Vamos bien. Gloria al Señor. Bueno, ya por lo menos tenemos algunos. Algunos dicen amén. 4. Bien. Esta es la última oferta. ¿Cuántos? Bien, vamos a seguir adelante, que me queda una hora todavía. Es que habéis tardado mucho con lo de la alabanza y lo demás. Bueno, gloria al Señor. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El fundamento de Dios está firme. Él no va a cambiar. No va a cambiar el fundamento, es firme. Teniendo este sello, palabra del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, escucha bien,
En una casa grande como la del Señor, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Amén. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Alabado sea el Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Aleluya. ¿Tú quieres ser Amén. Bendito. Gloria. utensilio, instrumento para honra del Señor, Amén. santificado, apartado para Él, útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra? Amén. ¿Quieres ser esto? Amén. No se requiere edad, Te alaba mi alma, Señor. no importa el sexo, ni la raza. Gloria. Simplemente que te limpies de toda contaminación Aleluya. y que te santifiques. Bendito. Amén. Los utensilios en la casa del Señor, en el templo de Jerusalén, por ejemplo, el templo de Salomón, eran simplemente para el uso de la casa del Señor. Muy bien. Nosotros, hermanos, hemos sido comprados para la casa del Señor. Somos de un uso exclusivo del Señor. Cuando tú te dejas usar por el diablo, cuando te dejas usar por la carne, cuando te dejas usar por otras circunstancias X y no tienes el consentimiento, la aprobación y no estás haciendo la obra del Señor, te estás metiendo en problemas. Muy bien. Así que mira de limpiarte de todas estas cosas, Santo. aleluya, y de estar santificado. Amén. Amén. Bendito sea. Hermanos, Dios escoge a los que están en disposición, a los que se arrepienten, a los que se apartan y entregan su vida en uso y en servicio al Señor, Amén. Amén. dispuestos a obedecer. Muy bien. No a quejarse cuando el Señor los use para esto o para lo otro. No para escoger el trabajo que tú quieres hacer y el ministerio que a ti te apetece. Muy Tú bien. estás llamado por el Señor con un propósito. Y ese propósito, hermano, es el mejor propósito que puedas tener en tu vida. Aleluya. Siempre que estés en el propósito del Señor, vas a tener éxito. Siempre. Aleluya. Muy bien, Padre. Así que te animo a que tomes esto en tu corazón. Por tanto, Jeremías, advierta a todo Judá y a Jerusalén y diles, dice el Señor, le dice a Jeremías, esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre. Jeremías tiene que dar una profecía un poco curiosa. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos, o sea, arrepiéntanse y hagan lo correcto. Amén. Sin embargo, el pueblo respondió. Hermanos, mirad, cuando Jonás fue a Nínive, no quería ir a Nínive, Jonás. Era un vaso de barro de la estantería aquella que estaba allí en la cocina del Señor. Y el Señor le dijo, quiero usar este vaso. Y el vaso salió corriendo y se fue de la cocina. Así que tuvo que tragárselo un pez, ¿os acordáis? Amén. Y escupirlo otra vez allí en Nínive, cuando el hombre se arrepintió. Y cuando estuvo en Nínive, a una nación que el Señor la quería cortar, cegar por su pecado, dice que se arrepintieron y el Señor cambió. Pero ahí estaba ese vaso que no quería obedecer. Fijaros la respuesta del pueblo de Dios, a Jeremías y a Dios. No gastes saliva. No vengas a exhortar más, ni vengas a amonestarme más. No gastes saliva. Continuaremos viviendo como se nos antoja. Y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Así que esto dice el Señor, dijo Jeremías. ¿Acaso alguien ha oído semejante cosa? ¿Aún entre las naciones paganas? Israel, mi hija virgen, ha hecho algo terrible. ¿Acaso la nieve desaparece de las cumbres del Líbano? ¿Quedan secos los arroyos helados que fluyen de esas montañas distantes? Pero mi pueblo no es confiable, porque me han abandonado. Queman incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos.
y anduvo por senderos llenos de lodo. Por lo tanto, su tierra quedará desolada, será un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán pasmados y menearán la cabeza con asombro. Como el viento de oriente desparrama el polvo, así esparciré a mi pueblo delante de sus enemigos. Cuando tengan dificultades, les daré la espalda y no prestaré atención a su aflicción. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, está escrito para enseñarnos, no para decir qué malos eran estos, qué rebeldes y qué tercos. El pueblo de Israel fue muy terco, muy rebelde. Entonces el pueblo dijo, contestó, Dios les advirtió por el profeta y dijo, venga, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes, sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra ni que nos dé consejos ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que dice. Esta es la respuesta de los vasos de barro de aquel entonces. Tú y yo, ¿qué respuesta le vamos a dar al Señor? Fuimos escogidos de un pueblo no deseado. Fuimos llamados de un pueblo que no fue escogido, hermanos. Gentiles. Éramos menospreciados por los judíos. Éramos llamados incircuncisos. Pero Dios nos amó. Amén. Y nos llamó. Aleluya. No estábamos sin Dios en este mundo, ajenos a los pactos de Israel. Alejados de Dios, sin rumbo. Y Jesús nos llamó. Bendito sea. Y dijo, voy a comprar una vajilla nueva. Pero no una como esta. Voy a comprar una vajilla nueva, diferente. Una vajilla que la voy a comprar, cueste lo que me cueste. Y empezó al tiro y afloja, al regateo. Y el precio se puso muy elevado. De tal manera que no había nadie, tenía tanto para pagar. Nadie, no había nadie. Solamente Dios tenía el precio. Amén. Y tuvo que ser haciéndose hombre, muriendo en una cruz, derramando su sangre Aleluya. para vencer al diablo y satisfacer los deseos de Dios. Dios satisfació, de alguna manera, satisfizo lo que Dios demandaba por nuestro pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y no había nadie que estuviera libre de pecado. Así que tuvieron que hacer a alguien nuevo que estuviera libre de pecado para que ese sacrificio fuera realmente perfecto. Y allí fue Jesús, en obediencia. Señor, heme aquí. Padre, heme aquí. Yo iré por ellos. Isaías dijo, Señor, heme aquí, yo iré por ellos. Jeremías dijo, Señor, voy donde tú me digas. Hago lo que tú me digas. Samuel hizo lo mismo. Y yo pregunto, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Estás dispuesto a dejar, a morir a ti, a tu opinión? ¿Estás dispuesto a morir a tu propia sabiduría, a tus propios pensamientos, a lo que te va bien y a lo que te va mal? Yo pregunto. Amén. Y que el Señor te use donde Él quiera. Amén. Veo las caras muy largas. Aleluya. No, hermano, la culpa la tiene el Pepín, que me hace venir a predicar. Yo, ¿Sí? ahí tiene que llevarse el pato. Pero yo creo, hermanos, que Dios nos ha escogido como vasos. Gloria al que vive. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los santos. Amén. Aleluya. ¿Seguirás pensando en que tú eres el que tiene razón? No.
Obedecerás la palabra del Señor. Amén. Bendito Dios Padre de los cielos. Aleluya. Yo como pastor esto lo digo como confidencia. Como pastor. Y cuando fui oveja creo que fui una buena oveja. Creo. A lo mejor yo opinaba esto y los pastores conmigo la tenían y la deseaban. Estaban locos porque me fuera. Pero pienso que fui una buena oveja y amé a mis pastores. Tengo un testigo de ellos. Trabajé para uno durante 12 años sin sueldo, o sea que imagínate. Aunque trabajé para el Señor, pero bueno, él es el que se llevaba los beneficios. Muchas cosas en la iglesia no se pueden hacer porque no hay obreros. Amén. Muchas cosas en la iglesia no se pueden hacer porque no hay utensilios útiles en las manos del Señor. Muy bien. Me faltan caras aquí que no están. Amén. No sé si mañana cuando yo venga la próxima vez me faltarán otras. Yo pregunto, no sé. El Señor nos ama. ¿Sabes cuándo es que la gente se enfada y se manda? Cuando no hay un mismo corazón en la visión de su iglesia. Cuando lo único que hay en tu corazón, o en mi corazón, es mi visión, lo que yo creo, lo que yo entiendo, cómo se tienen que hacer las cosas. Cuando eres tú, y tú, y tú, hermano, ahí es cuando se parte la historia. Pero cuando tú empiezas a morir a ti mismo, tu opinión es igual, si vale o no vale, el caso es que el reino avance, que Cristo sea glorificado, que la iglesia y el reino de los cielos sea extendido. Cuando en tu corazón y en el mío hay un deseo por lo de Cristo y empieza a haber no solamente una necesidad de lo mío y abastecer lo que es mío, mi casa y mis cosas, el reino de los cielos empieza a avanzar. No sé qué es lo que tú puedes hacer, cuánto tiempo llevas en el Señor, no importa el tiempo. Jeremías era un niño como Samuel. Muy bien. La actitud es la del corazón. Si estás dispuesto a ser un vaso de barro útil en las manos de Dios. ¿Estás dispuesto? Amén. Ponte de pie esta tarde. ¿Estás dispuesto? Yo la verdad es que no tengo prisa. Yo ya sé que algunos se apuran. Cuando vienen a mi iglesia no tienen prisa tampoco, así que yo tampoco. He aprendido que no importa la cara que pongan los hombres. ¿Qué más da? Santo es Padre. Al fin y al cabo siempre van a hablar mal de ti, o sea que...